común para ellos, que yo lo que que aquí lo que voy a manejar son 22 grados centígrados, ¿sí? Bueno, 20. El límite alto entonces sería, si estamos considerando ¿cuánto? 2 o 3 dijimos. 23 y 23 17. Grados, 23 Y 17. grados centígrados. Y aquí 17 grados centígrados. Quiere decir que si es de enfriamiento, ¿qué es lo que yo espero? Mantenerlo en 20 grados. 20 grados es una temperatura que la sentimos agradable, pero bueno, no la sentimos tan fría, pero tampoco sentimos calor, normalmente, ¿sí? Dependiendo tu actividad, pero más o menos eso. En la mayoría de los autos, eso te ponen de temperatura como una temperatura promedio de 20 grados, ¿sí? Quiere decir que para la mayoría de la gente es una temperatura agradable, sin mucho calor, sin mucho frío. Si dijéramos que la temperatura externa es de 0 grados y nosotros iniciamos el proceso, entonces tendría que salir desde aquí. Tú te subes al vehículo, abre las puertas, se hace un equilibrio térmico si deja las puertas abiertas de la temperatura ambiente en todo el interior. Entonces empezaría en 0 grados, si es que la temperatura ambiente fuera de 0 grados. De aquí entonces empezamos a subirlo, ¿sí? Empieza a subir la temperatura, implica que estaríamos trabajando ahí y entonces va a seguir hasta que llegue a 23. Ahí trabajaría y empezaría a bajar la temperatura, porque ahí se apagaría. ¿Y qué implica? Que tuvo que tener que suministrar calor, porque si estaba en 0 tuvo que suministrar calor. Luego tuvo que bajar, volvió a suministrar calor, volvió a enfriar, etcétera, y así se mantendría, ¿sí? Esto es lo que haríamos. Tendríamos que desarrollar esta característica. Aquí lo voy a activar. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si en lugar de estar ahí, nosotros iniciamos y estamos en una zona muy cálida y estamos en 30 grados. Para nosotros, todo aquí para la Ciudad de México, 30 grados para nosotros es mucho calor, ¿sí? Hacemos el mismo proceso. Abrimos las puertas, se igualan las temperaturas, que es lo que decimos que alcanza el equilibrio térmico. Entonces la parte interna y la parte externa tendrán el mismo calor. Si hablamos de un vehículo, ¿sí? Si hablamos de un vehículo y estaba cerrado y tenía un color oscuro el vehículo, ¿qué pasa cuando el vehículo tiene un color oscuro y lo dejamos en el sol? ¿Qué pasa ahí? Caliente. ¿Alguien quería hablar y no lo oímos? O sea que estaba muy caliente. Sí, se va, como no puede salir el ese se está calentando a través de los vidrios, acordémonos que la luz solar entra, lleva energía, ¿sí? Y empieza a calentar. Entonces a lo mejor anda en una temperatura muy arriba, ¿sí? A lo mejor anda por acá en, ¿qué será? En 37 grados. Cuando nosotros queremos entonces que funcione, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si vamos aquí, ¿sí? Si empieza aquí, porque la abrimos, está muy caliente. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi controlador? Ahora tiene que bajar la temperatura, ¿sí? Irla bajando hasta que llegue a este nivel. Y aquí empieza a calentar, empieza a bajar, y así se mantiene, ¿sí? Son dos procesos diferentes, ¿sí? Uno, donde puede empezar desde una temperatura muy baja y tiene que calentar, y otro donde tengo una temperatura alta y tengo que bajar temperatura. Este proceso los hace el aire acondicionado de los coches actualmente, en todos los carros, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo hace el carro? Primero, el carro va a tener, ¿de dónde saca el calor el coche para calentar? ¿Lo puedes sacar del motor? Lo saca del motor, ¿sí? La mayoría de los coches usan un refrigerante, que es agua con un refrigerante. El refrigerante es un tipo de alcohol que permite que su punto de ebullición suba, que no sea a los 100 grados, y casi siempre todo, si no lo diluyes, te va a 130 grados. Entonces, eso te permite que no tengas pérdida, que no te produzca vapores, etcétera, ¿sí? Entonces lo saca del motor. Quiere decir que al arrancar no va a calentar, no se va a poder calentar luego porque el motor todavía no tiene una temperatura. La mayoría de los autos, la temperatura de combustión, la eficiencia, una vez hablamos de eficiencia, de la temperatura de un coche para que tenga una muy buena combustión, debe mantener una temperatura y varía según fabricante entre 80 y 90 grados. ¿Sí? No lo llevamos, no llega a los 100. Cuando llega después de 100 es porque está calentando, porque no hay movimiento, no se está enfriando. ¿Sí? Entonces, después de un rato, entonces ya se calentó el motor, entonces ya caliente sí te puede proporcionar calor. ¿Y de dónde saca el frío? ¿De dónde puede tomar frío para enfriarlo si está muy caliente? Se cargan con un gas, pero no recuerdo cómo se llama. Un gas refrigerante. Sí, yo tampoco me acuerdo. Le ponen un gas refrigerante. Entonces cargan el gas y hace. ¿Qué es lo que hace? Que voy a tener entonces un sistema en el cual, si yo necesito calor, utiliza y hace pasar el aire que está entrando hacia el interior del vehículo a través de un panel, que en este caso son como rejillas, donde le suministra calor y manda calor caliente. Si está muy frío, entonces ese aire lo hace pasar por el panel donde está el refrigerante para que enfríe el aire, ¿sí? Ahí hablamos de un control, ¿sí? Bastante complicado, bastante complejo, ¿sí? Y si ustedes leen las características, casi todos los sistemas de control de un auto manejan un PID, ¿sí? ¿Cómo funciona? Tiene dos entradas de una que es de aire caliente y otra entrada de aire frío. Y maneja una compuerta de mariposa que entonces hace que pase aire frío y aire caliente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener aquí la salida, ¿sí? Y luego voy a tener aquí una válvula de mariposa. La voy a poner en otro color. Una pequeña válvula, aquí tiene esto, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar ahí, entonces, es que esta tubería viene, sale de aquí, sale una y aquí tenemos otra. Entonces, esto cierra y hace esto. Si yo la cierro un poco hacia acá, permito, a lo mejor aquí está el aire caliente y aquí está el aire frío. Lo que va a entrar es una combinación de aire, ¿sí? Y tenemos un sensor en un momento dado, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro sensor lo tenemos colocado aquí. Entonces está detectando el calor. Si ve más frío, permite más que entre más aire caliente. Si lo ve muy caliente, permite una entrada mayor de aire frío, ¿sí? Este es un controlador que le llamamos de un rango, un sensor de rango dividido, ¿sí? Nosotros vamos a tratar lo que es un PID sencillo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en control distribuido, implica entonces que el control distribuido esté en un servidor, ¿sí? Y ese servidor está conectado a una gran cantidad de, bueno, ese servidor está conectado a todos los controladores, tanto controladores dedicados como controladores de propósito general. Toda la información llega ahí, ¿sí? La centralizamos, es de ahí, ahí podemos entonces desplegar las pantallas en los cuartos de control, pero cuando algún controlador falla, empieza a trabajar el control supervisorio.
porque está supervisando que funcione el control. Independientemente que el control supervisorio también entra en el control en la parte administrativa de la planta. Por eso los industriales te piden mucho control supervisorio, te da muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí lo que tiene en su base de datos, en su memoria, el control supervisorio tiene los 16 PIDs típicos, ¿sí? Hablamos de que según el proceso es el tipo de PID que vas a utilizar, ¿sí? Entonces hablamos con esas características. Que los PIDs no es nada más el que vemos. PIDs es un tema extremadamente extenso, pero para que los entiendas debes de entender mucho de procesos, ¿sí? Y entender bien las variables, cómo se comportan. Entonces, cuando un controlador dedicado o un controlador de propósito general falla, el control supervisorio debe tomar el control. Como él en su base de datos tiene toda la información de cómo trabaja cada uno de los controladores, cuando él toma entonces el control, tiene ese algoritmo de control y le va a poner los datos que tiene guardados en su base de datos. Y entonces él toma el control, te manda alarmas, te manda avisos que el controlador está fallando, que él está tomando en cuenta eso. Y tú ya decidirás si vas a hacer un paro programado, ¿sí? En una pequeña área del sistema, entonces quiere decir que tienes que dar mantenimiento o tienes que hacer una reparación, ¿sí? Y ya tendrías que utilizarlo. Si ven aquí, yo estoy manejando un rango y está dividido. ¿Quién lo divide? El set point. Entonces voy a tener concepto de que debo de manejar una variable que es la misma, pero cuando tiene un proceso que está suministrando una sustancia y lo manejamos aquí y luego tengo el otro aquí. ¿Qué implica? Que si yo estoy bajando esta, entonces, ¿qué tanto abro esta entrada o qué tanto abro esta salida y cuánta salida? Para que aquí haya una mezcla de aire frío y aire caliente que yo la voy a estar detectando. Y si veo que hay mucho calor, permito que entre aire más frío. Si está muy frío, entonces permito que entre más aire caliente. Así trabajan los sistemas. Pero hay que entender el proceso y hay que entender cómo se está haciendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y aquí estamos trabajando, bueno, en el vehículo estamos trabajando ya con un control proporcional y el algoritmo de control es un PID, ¿sí? Si ven, hay áreas donde aplicamos mucho todo lo que es el control, ¿sí? En los autos es más común encontrar PIDs, ¿sí? Y ahí los trabajamos, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo sería? Sí, dígame. ¿No? ¿No dudas? No. Bien, si se dan cuenta que nosotros tenemos que entender primero el proceso para después decidir el control, entender cómo funciona, entender qué está ocurriendo. En este caso aquí estoy tratando de manejar, lo manejé con una banda muerta, ¿sí? Un PID no te trabaja así, pero para propósitos de tratar de entender, lo puedo hacer, pero no es común. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo que hacer movimiento proporcional, que haga una relación entre lo que está entrando y lo que está saliendo. Entonces aquí ya entraríamos en otro tipo de control y estaríamos en una estrategia de control para poder trabajar con esto, ¿sí? Entonces ahí entramos en conceptos ya más difíciles y más complicados, ¿sí? Pero bueno, ese es. Para el caso de que siga siendo un on-off con histéresis, entonces si tengo uno de enfriamiento, entonces quiere decir que voy a manejar aquí la variable. Esta es mi variable de proceso, ¿sí? Que puede estar viniendo de que esté muy caliente, llega a un punto en que está que tiene que mandar aire frío, ¿sí? Implicaría que aquí voy a poner mi set point. Si pongo aquí el set point
Vamos a usar un color más oscuro, porque si no, no se va a ver mucho. Por lo tanto, aquí voy a tener mis 70 grados, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar? Él me va a funcionar si estoy enfriando, ¿sí? Que cuando llegue a una temperatura baja, voy a decir que el sensor está midiendo hacia acá, entonces tiene que llegar aquí, ¿sí? Entonces tiene que enfriar, tiene que subir aquí, apaga, porque ya llegó a una temperatura de ¿cuánto? Bueno, vamos a dejar los valores que habíamos dicho en centígrados. Entonces habíamos dicho que podíamos dejarlo en 20, ¿verdad? Aquí tengo mis 20. ¿Sí? Él va a bajar hasta un punto, ¿sí? Que esté enfriando y que lo lleve hasta 17 grados. Aquí se tiene que apagar, ¿sí? Y luego tiene que empezar a subir la temperatura. Viene, sube aquí, lo apaga. Aquí sube la temperatura. Cuando llega aquí, se tiene que apagar. Está haciendo esto. Y vuelve a repetir el proceso. ¿Cuándo tuvo la otra acción? Cuando llegó aquí a los 23 grados centígrados. Entonces, aquí tengo mi set point. El que nosotros elijamos. Aquí tengo más delta E. Está delta E que en la práctica ustedes tienen que calcularlo por medio del arreglo de resistencias. Aquí tenemos menos delta E, ¿sí? Y este es mi ciclo. Yo tengo aquí que el sensor puede medir hacia acá, estoy midiendo temperatura, aquí sube, entonces el proceso es de esta forma. Me interesa cómo se enfría, ¿sí? Y es como activo. Aquí permito que se active, que me mande aire frío. Aquí permito que se pague, deje de mandar porque llegó a 23 y lo vuelvo a disminuir y así se mantiene, ¿sí? Eso es lo que haría mi sistema de histeria, mi sistema. ¿Sí queda claro para todos? Bien. Como todos están calladitos, no sé si entendieron o no entendieron. Entonces, ya hicimos esto, ya determinamos. Ahora, viene la pregunta. ¿Este es de acción inversa o de acción directa? ¿Un modo de acción directa o es un modo de acción inversa? Decimos que si es un modo de acción directa, si la variable de proceso se incrementa, entonces se incrementa la variable de control. Ese es un modo directo. Y también decimos que si la variable de proceso se incrementa y la variable de control se decrementa, estamos en un modo de control inverso. Díganme, ¿este es directo o inverso? Aquí, si aquí Sería la variable, inverso, ¿no? perdón, Sería inverso. sería inverso. Aquí la variable de control se está incrementando. ¿Qué tiene que ser la variable de control? Pues decrementar, ¿sí? Porque tenía aquí, entonces está mandando aire frío para que se decremente, ¿sí? Entonces tenemos un modo de control inverso, ¿sí? Bien, vamos al segundo ejercicio que es el que me interesa. Aquí están sus gráficas, esto es lo que vimos, este es el que me interesa. Dice, la siguiente figura se muestra un tanque mezclador que está calentando por medio de un sistema de control de calentamiento on-off. La temperatura del set point es de 200 grados Fahrenheit con una desviación de banda muerta de más o menos 5% del set point. Cuando el calor no está en on, ¿sí? Cuando el calentador, cuando no está calentando, o sea que no está en on, ¿sí? O no está activo, ¿sí?
el sistema linealmente pierde 4 grados Fahrenheit por minuto. Cuando el calentador cuando el calor es aplicado, el sistema gana 8 grados Fahrenheit por minuto, ¿sí? Aquí están los datos. El sistema inicia en el punto donde está el set point de temperatura en un modo de control off, o está apagado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Aquí el calentador, aquí está entrando el calor, aquí este es el elemento con el que está calentando la sustancia, aquí tenemos lo que está entrando de producto, aquí, y aquí sale el producto. Aquí tengo mi sensor que está adentro, y este sensor entonces va a manejar esto. Voy a manejar un control on-off. Tenemos un set point de 200 grados Fahrenheit y una banda muerta de más o menos 5%. Por lo tanto, la variable de control la tenemos aquí. Si el error es igual a 0, si el error es igual a 0 es que estoy en el set point. El valor que está dando este sensor está en el set point, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo puedo tener aquí que entonces cuando está calentando, lo apagamos para que llegue a 200 grados, ¿sí? Lo apagamos, se empieza a enfriar. Cuando llega a 190 grados, vuelve a activarse y se empieza a calentar, ¿sí? Llega a los 210, lo apagamos y entonces se empieza a enfriar. Este es su histéresis, ahí se mantiene, ¿sí? Cuando yo estoy calentando, ¿sí? Que es cuando está subiendo aquí, tengo una ganancia de ¿cuánto? Tenemos aquí que está ganando 4 grados, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando se está enfriando tiene 4 grados Fahrenheit, ¿no? Cuando él se está enfriando, ¿cuánto tenemos? Él está ganando 8 grados por minuto, ¿sí? Tengo que hacer la curva de respuesta, ¿sí? ¿Cómo va a estar trabajando la variable? ¿Sí? Y cómo va a estar trabajando la variable de control. Entonces tengo el set point y yo quiero establecer esto. Si quiero establecer esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí esta gráfica. Aquí, ¿cuánto tengo? 200 grados Fahrenheit. Voy a tener entonces que poner aquí, que por aquí, por algún lugar, tengo el límite alto y por acá tengo el otro límite bajo. El límite alto son 200 grados. No, 210. Aquí tengo mis 210 grados, ¿sí? Acá tengo 190. Si me dice el texto que tenemos una banda de desviación de más o menos 5% del set point, cuando el calor no está o cuando está apagado, ¿sí? El sistema pierde linealmente 4 grados Fahrenheit por minuto. Cuando el calor está aplicado, el sistema gana 8 grados por minuto, ¿sí? Entonces, el punto de inicio es el set point de la temperatura cuando el calentador está en modo off, o sea, está apagado. Y entonces, ¿dónde vamos a iniciar? Aquí está apagado, aquí. Si está apagado, ¿hacia dónde se va la gráfica? ¿Hacia dónde se va mi variable de proceso? Lo tengo apagado. Si está apagado, ¿qué está ocurriendo? Está perdiendo 4 grados Fahrenheit por minuto, ¿sí? ¿Cómo dibujo mi gráfica? Implica entonces que voy a considerar aquí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Bueno, estos 5 minutos son muy cortitos.
5 minutos, 6 minutos y tal vez aquí 7 minutos. ¿Cómo es mi gráfica? Yo inicio aquí. Inicio cuando está apagado. Si está apagado, ¿qué ocurre? Baja. Baja. Pero me dice que baja 4 grados por minuto. ¿Cuánto tiempo le lleva? Si está bajando 4 grados por minuto, tengo que llegar al límite más bajo, a 190. ¿Cuánto se va a tardar? Dos minutos y medio. Exactamente. Aquí él va a venir y me va a hacer esto. A los 2.5 minutos, ¿qué va a pasar a los 2.5 minutos? El calentador se enciende. Se activa el calentador a los 2.5 minutos. Pero cuando activo el calentador, él va a ganar 8 grados por minuto. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a los 210? Aquí tengo 190, lo tengo que llevar a 210, implica que van a ser 20 grados. Si yo estoy ganando 8 grados por minuto, ¿en cuánto tiempo va a llegar? 5 minutos. ¿En 5 minutos? Serían 5 por 8. 40. Y yo necesito 20. Serían 2 igual, ¿no, profe? 2,5 también. Déjenme ponerle numeritos aquí para no perdernos tanto. Aquí es el minuto 1, el minuto 2, el minuto 3, el minuto 4, el minuto 5, el minuto 6 y el minuto 7, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dijimos que iba a ser? ¿Cuánto el tiempo le va a llevar? Llegó aquí a 2.5, ¿sí? Activamos el calentador. Necesito llevarlo de 190 a 210, se va a llevar 20 grados, tengo que subirlo 20 grados. Estamos subiendo a 8 grados por minuto. En un minuto subí 8, entonces tengo de 190 llegaría a 198, ¿sí? En 2 minutos, ¿cuánto llevaría? Serían 8, serían 16 grados y serían 2 minutos. Me faltan 4 grados. Si sigo que esto es linealmente, sería entonces medio minuto más. Entonces lo voy a llevar hasta ¿dónde? Hasta aquí. Y va a subir y lo voy a llevar aquí. Hasta los 5 minutos. ¿Sí? Ahí lo voy a llevar 5 minutos. ¿Cuánto tiempo le va a bajar de 210 grados a 190 grados? Vuelven a ser 20 grados, pero ahora está perdiendo 4 grados por minuto. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? 5 minutos. 5 esta vez. 5 está bien, ¿sí? O sea, aquí cuando ustedes me contestan, no me interesa que me contesten bien, sino que lo vayan razonando. Aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 9, aquí tendríamos 10. Si seguimos aquí, a lo mejor por aquí anda el 11, ¿no? Estoy en 5. Al primer minuto bajó 4, de 210 bajó a 196, ¿sí? En el primer minuto, andaría por aquí. En el segundo minuto bajó otros 4, ya son 8. Entonces tendríamos que se andaría en 202, ¿sí? En los otros 4 minutos, entonces ya serían 12, andaríamos en 198 y así sucesivamente hasta que llegue. Entonces nos va a llevar 5 minutos. Andaría por acá. Estábamos en 5 minutos. Va a llevarnos probablemente a un valor hasta acá, ¿sí? Entonces aquí tenía 5 minutos. Aquí voy a tener otra vez otros 5 minutos, pero aquí ya son 10 minutos. ¿Qué nos llevó? Quiere decir
que entonces él tiene este comportamiento. ¿Sí? Me llevó esto, inicié aquí, subió eso. ¿Por qué es importante? En todos los procesos nos interesan las constantes de tiempo. ¿Sí? De esto depende mucho el análisis. Entonces yo puedo ver y justifico el por qué puedo meter un on-off con histéresis. Trabaja poco tiempo, los sistemas electromecánicos no se me van a dañar, que en este caso haría trabajar un contactor si estoy metiendo aquí una resistencia eléctrica para calentar aquí la sustancia, ¿sí? Y me llevaría este tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, No, profe. ¿Alguien? Sí. Creo que alguien sí quiere una pregunta. ¿podría repetir lo que dijo la condición para establecer el on-off con histéresis? Por Que favor. tenemos constantes de tiempo relativamente grandes, que fue lo que dije al principio. Puede ser de segundos o puede ser de minutos, ¿sí? Porque los cambios son muy lentos. Yo puedo meter un control proporcional y estaría trabajando rapidísimo y entonces no me permite salirse del set point, me lo mantiene muy bien, por eso lo usamos. Pero cuando el sistema me lo permite, lo voy a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que el producto que está saliendo aquí me permite tener esta variación y no pierdo características del producto, se mantienen, ¿sí? Ahí es donde tomamos estas decisiones. Y esto depende de constantes de tiempo. Por eso, cuando vieron señales sistemas, trabajamos mucho respuesta en tiempo para poder entender cómo está funcionando, ¿sí? De eso basamos mucho nuestras características. Aquí le está dando una banda muerta muy grande. En mi concepto está muy grande. Bueno, pero es para propósitos de entender qué está haciendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que no, profe. Bien. No, profe. Vamos al inciso B. Dice, calcule la respuesta, ¿sí? Tomando en consideración que hay un retardo de tiempo de calor de 30 segundos, o sea, medio minuto, ¿sí? Entonces, si tengo eso, volvemos a hacer y vamos a ver qué pasó con la gráfica. Tenemos otra vez aquí, tenemos otra vez aquí, vamos a agarrar esta línea como el set point. Aquí tengo el set point, entonces, ¿cuánto tenemos de set point? 200 grados. Voy a tener entonces otra vez el concepto de que voy a manejar por acá. Y luego por acá tengo el otro valor. Tendríamos entonces aquí los 210 grados cuando es el nivel alto y aquí tendríamos los 190. ¿Sí? ¿Cuánto fue la constante de tiempo de esta oscilación? Más bien el periodo de la oscilación, el periodo de la oscilación, ¿de cuánto es? ¿Los 10 minutos? Los 10 minutos. No. ¿Cómo veo un periodo? Sería como por 7.5, profe. Exactamente, tenemos un periodo de 7.5. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquí y vuelva a calentar, le va a llevar otra vez 2.5 y le va a llevar otra vez unos 5 minutos en bajar, ¿no? Entonces, recordemos que un periodo es cuando estamos, como lo veías en secundaria, en las crestas y en los valles, ¿no? O estamos en el punto donde alcanza el valor máximo, o lo consideramos en el punto donde tiene el valor más bajo. En este caso estamos viendo este. Entonces, si lleva de 2.5 a 10 minutos, entonces tenemos una constante de proceso, que es el periodo, de 7.5 minutos, ¿sí? Ahí sería lo que yo vería como la constante de tiempo de 7.5 minutos. Ya definí varias cosas ahí. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Bien.
viene la parte interesante. Vamos a tener igual, espero nos alcance la hoja, las voy a hacer voy a hacer los minutos más chiquitos. Tenemos otra vez aquí todos nuestros minutos. Entonces tendríamos que aquí está el 0, minuto 0, 1, 2, 3, 4, aquí está el minuto 5, 6, 7, 8, 9, aquí está el minuto 10, 11, 12, 13, 14 y por acá andaría el minuto 15, ¿sí? El sistema me dice que trabaja igual, pero ahora debo de considerar un error de 2.5, ¿sí? Perdón, un error de un retardo en la respuesta de 30 segundos, ¿sí? Si yo hago el mismo análisis y tengo las mismas condiciones, implicaría entonces, ¿sí?, que justo aquí tengo 1 minuto, 2 minutos, aquí tengo la mitad 2.5. Aquí tengo 2.5 segundos. Implicaría que tenemos entonces que mi respuesta va a tener al principio así. Tenemos esta respuesta. Llego aquí. Pero me dice que hay un retardo de 30 segundos. ¿Sí? Si hay un retardo de 30 segundos, estoy bajando. ¿Sí? Que tengo entonces que mi constante de tiempo dice que cuando se esté enfriando pierde 4 grados por minuto y se tarda 30 segundos en detectarlo. Ese es mi retardo de tiempo que estoy manejando. Quiere decir que ¿cuántos grados más va a llevar si se tardó 30 segundos en reaccionar? 2. 2. Implicaría entonces que va a llevar 30 segundos. Eso quiere decir que me va a llegar a los 3 minutos. ¿Sí? Va a llegar aquí. Hasta aquí. Entonces, voy a tener ahora otra característica que debo tener mucho cuidado cuando yo lo maneje. ¿De cuánto fue la temperatura aquí ahora? 188. De 188. ¿Sí? Ya llegamos a 188. Vuelve a subir la temperatura. ¿Sí? Si vuelve a subir la temperatura, me debe de llegar entonces 5 minutos después. Entonces, lo más seguro es cuánto lleva. Si tengo de 3 más 5, ¿cuánto da? Va a llegar hasta aquí. ¿Sí? Si serían de aquí, no, serían 5.5, ¿no? Aquí, bueno. Tengo ahora 188. ¿Estamos de acuerdo? Grados. Lo tengo que llevar a 210 grados. Ahora, ¿cuánto tiempo es? Estamos hablando de 22 grados. Para llegar aquí al límite alto, tendría que llegar a los 210 grados. Si lo quiero llevar ahí, ¿sí?, entonces, ¿cuánto me va a llevar? Aquí por este medio minuto llegué a los 3 minutos. Aquí voy a tener 3 minutos. ¿Sí? Ahora voy a ir desde 188 a 210 grados. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Estoy hablando de 22. Si ahora voy a subir a 8, voy a ir ganando 8 grados por minuto. ¿Sí? Llegaríamos en 2 minutos con 45 segundos, profe. ¿Llegaremos en dónde? ¿En 2 minutos con 45? Sí. Si estoy en 5, ¿sí? Aquí, en 3, perdón, estoy en 3, 2 minutos 45, diremos que llegaría por aquí, ¿sí? Entonces, este va a llegar aquí. Aquí tengo 2.45, pero se me va a tardar ¿cuánto?
medio segundo en alcanzar el valor. Si va a tardar medio segundo, que es cuando está subiendo la temperatura, ¿en cuánto va a tardar ahora? Si tarda medio minuto, 2:45, quiere decir que entonces, si es medio minuto, estaríamos en 6:15, ¿no? A los 6:15 minutos, ¿cuántos grados ya ganó después de los 210? 4 grados más. 4. Entonces ya se vino hasta acá. ¿Sí? Y entonces aquí voy a tener, ¿sí?, otro valor. ¿Cuál es? Creo que es este. Yo voy a andar con un valor por acá arriba. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener ¿cuántos? 214. ¿Sí? Por ese retardo, que en todos los sistemas tenemos retardos. Entonces me va a llegar aquí, ¿cuánto dijimos? 6.15, ¿verdad? Creo. Que ya le llevo 6.15 minutos. Ya llegó a los 214. ¿Cuánto tiempo le va a llevar irse de 214 grados a 188? Ahora tengo que tendríamos 26 minutos. Perdón, 26 grados. Si lleva 4 grados, estoy perdiendo 4 grados por minuto, y ahora tengo que bajar de 214 a 188, hablaríamos de 26 grados. ¿Cuántos Serían 6 minutos? minutos y medio. ¿Cuánto? 6 minutos y medio. 3 minutos y medio. No, 6. Yo creo que 6 y medio. Entonces estamos en 6:15. 6 serían 12, ¿sí? 12:45, ¿no? Entonces este que llegó hasta acá le va a llevar bajarse hasta por acá, que ya no alcanzó, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto es la constante de tiempo? ¿Cuál es el periodo? Llegó, ¿cuánto me dijo su compañero? ¿12.5 o 12 qué? Serían 12:45. 12:45. Si estoy en 2.5 y va a llegar otra vez al mismo valor, que sería aquí el límite bajo, 12:45, ¿de cuánto es la constante ahora? ¿O cuál es el periodo? 10. ¿De cuánto? 10. De 10 10 aproximadamente. 10.15, ¿no? Sí. Ese sería su periodo. ¿Preguntas hasta aquí? Para que no se esté pasando del ancho de banda, habría que reducirla. Exactamente. Eso es sintonizar un controlador, a eso quería llegar. ¿Sí? Entonces, tengo que estrechar el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se está saliendo, a lo mejor, están entre 190 grados y 210, el producto es de calidad, pero si se va de 188 a 114, es probable que pierda características. ¿Sí? Entonces tendría que estrechar la banda. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, profe. cuando hacemos esos ajustes, estamos diciendo que estamos sintonizando el controlador. Viene ahora, ya la pude estrechar. ¿Sigo con el mismo valor de set point? ¿O lo tengo que cambiar? Se quedaría el mismo valor, ¿no? Porque lo único que haríamos es cerrar
La banda. Estrechar la banda. Pero ten en cuenta que tenemos un retardo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? En el mundo real, los retardos es lo que nos causa muchos problemas. Aquí es donde me van a entender el por qué en control nunca trabajamos con banda muerta, perdón, con modelo matemático. Cuando estamos hablando de controladores clásicos, cuando ya los instalas en una planta, el modelo matemático no lo puedo sacar, porque esto depende cómo funciona ya en el mundo real, y eso yo no lo puedo poner teórico. Eso solo veo hasta que funciona. Entonces, Ziegler-Nichols lo aplicamos ya cuando está armado todo, cuando está funcionando. Por eso es una técnica práctica, ¿sí? Y esa es la que usamos a nivel industrial. Aplicamos Ziegler-Nichols, sacamos la respuesta del sistema, ¿sí? Que la voy a sacar que en lazo abierto o en lazo cerrado, ¿sí? Y de esa gráfica que yo tengo que hacer del proceso funcionando, cuando el proceso está funcionando, saco su respuesta, provoco un escalón, grafico esa respuesta y de ahí voy a sacar los parámetros que se acerquen más a la sintonización. Por eso te dice que Ziegler-Nichols es una técnica de sintonización, ¿sí? Me voy a acercar, pero yo ya tengo todo instalado, ya está funcionando, ya aparecieron los retardos que teóricamente no los conozco, ¿sí? Y entonces ahí aparecen todos los problemas reales. Entonces es una respuesta real del sistema. Gráfico Ziegler-Nichols, y ya se grafican Ziegler-Nichols, me da los valores de sintonización para el controlador. Los voy a poner y después voy a observar y a prueba y error lo voy a sintonizar, que es dejarlo en los valores o la respuesta que yo quiero. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ¿y qué pasó con el set point? ¿Lo dejo ahí? ¿O lo tengo que cambiar? Yo opino que sí hay que cambiarlo, porque aún al estrechar la banda, vamos a tener con ese mismo retardo, pero supongo que queremos seguir manteniendo los 210 y los 190. Así es, exactamente, esa es la respuesta. Por lo tanto, cuando está calentando se sube un poco más, cuando se enfría baja es menos. Entonces aquí hay una pequeña diferencia, que la puedo ver linealmente aquí, que aquí es 4 grados y aquí son 2 grados, ¿sí? Que me estarían afectando, entonces habría que corregir esto. ¿Va a subir o va a disminuir el set point? Bajo ese efecto del retardo. Subiría 2 grados, ¿no? Sí, tendría que subir. Está buena la pregunta, ¿verdad? Hagan un análisis, piénselo bien. Aquí gana más calor, aquí pierde menos calor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que yo puedo hacer todo el cálculo teórico y demás, pero cuando yo lo echo a andar, todo cambia, porque estos retardos jamás los podemos calcular. Lo hacemos solamente hasta que funcione el sistema. Y una vez que ya funciona, entonces ya puedo aplicar Ziegler-Nichols, ¿sí? Cuando ya está todo armado, cuando ya está funcionando, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, ajustar la banda. Y tengo que ver si yo lo ajusto, la reduzco, ¿sí? Ya la llevo a tener este 5, más o menos 5% de alrededor del set point. Tendría que ver si el set point se mantuvo ahí o se movió, ¿sí? Porque sigo conservando estos retardos. ¿Sí queda claro? Que ahora ya no nada más calculo, digo y la teoría me dice, sino ahora tengo que hacer un análisis más estricto de cómo está funcionando. Pero para saber realmente cómo funciona, tengo que sacar la respuesta natural del sistema, que es lo que me pide Ziegler-Nichols, ¿sí? Lo puedo hacer a lazo abierto o lazo cerrado. Si yo lo hago a lazo abierto, me dice que la puedo aplicar técnica de Ziegler-Nichols si el sistema se
estabiliza en forma natural. Esto es, ¿qué quiere decir? Que llegue a un valor en que se mantiene constante. Implicaría entonces que si yo te aplico Ziegler-Nichols, ¿sí? Aquí, entonces estaríamos diciendo que cuando yo aplique una excitación, que sería un escalón, ¿sí? Le doy una aplicación de energía para que se excite, el sistema me puede hacer esto. Si tengo esta respuesta natural sin controlador, y me da esta respuesta, aplico Ziegler-Nichols de lazo abierto. Si el sistema no se estabiliza, entonces tengo que meter el controlador y lo manejo con proporcional, el puro proporcional. Entonces, trabajaré con un Ziegler-Nichols de lazo cerrado, ¿sí? Y nada más trabajo con el proporcional y voy a anular el integral y el derivativo y voy a buscar la respuesta para que me llegue a este punto, ¿sí? Para que la ganancia me dé, ahora lo voy a hacer con el proporcional. ¿Por qué necesito el proporcional? Porque el sistema por sí mismo no se va a controlar, no se va a estabilizar, ¿sí? Entonces, ahí van mi aplicación de Ziegler-Nichols, pero eso solamente me lo da el sistema cuando ya tengo todo armado, para que aparezcan estos retardos, para que aparezcan todas las desviaciones, y ahí es donde lo voy a aplicar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? Por el momento no, profe. No, y veremos eso más adelante, ¿eh? Aquí nada más es como breviario cultural de por qué estamos viendo, el de entender que en los sistemas lo más clásico que tenemos son retardos y que nosotros no los consideramos en un modelo matemático. ¿Por qué no? Porque el modelo matemático tiene que ser ideal, si no, no lo puedes sacar. Pero cuando ya estás en trabajo real, sí tienes que ver todas estas características y quien te lo va a dar es la aplicación de Ziegler-Nichols, saca la respuesta natural del sistema. Haces un análisis del proceso, si se puede, si se estabiliza por sí mismo o si ves que no se va a estabilizar y que necesitas forzosamente la retroalimentación, metes nada más el proporcional, ¿sí? Graficamos la respuesta, ¿sí? Graficamos la respuesta y lo que voy a buscar, entonces, en una Ziegler-Nichols, que yo aplique esto, aquí tenemos esto, y por aquí voy a tener a lo mejor el set point, y voy a aplicar entonces, funcionando el sistema, ¿sí? Que aquí tengo la variable de proceso, y que ya lo estabilicé, que ya está trabajando el sistema, voy a provocar un escalón que no puede ser más del 10% del valor en el que estoy trabajando, y lo que voy a buscar trabajando el controlador es que yo tenga una respuesta que haga esto. Llevarla a una oscilación estable, para que con esta oscilación estable yo debo de medir y saber cuánto le di de ganancia, que es el valor de KP, y de cuánto es el periodo de oscilación aquí. Entonces, si yo hago esto, voy a irme a las tablas de Ziegler-Nichols y voy a encontrar los parámetros para sintonizarlo, lo voy a poner y lo voy a suministrar, ¿sí? De tal forma que cuando yo quiero ver la respuesta del sistema, cuando haya una perturbación, porque ahora es lo que me interesa, recordemos que los controladores los aplicamos cuando ya está funcionando, no desde el inicio, cuando ya está funcionando. Entonces ya está funcionando, lo hago en producción real, esa es la parte crítica, por eso nada más lo hacemos una sola vez y entonces hay que graficarla inmediatamente, ¿sí? Entonces lo que voy a buscar es buscar una respuesta que me haga esto. Para que yo no tenga producto fuera de especificación, fuera de norma. Eso es lo que buscamos en la sintonización de controladores, ¿sí? Pero todo esto me lo va a dar Ziegler-Nichols. ¿Cuándo lo aplico? Cuando ya estamos trabajando, cuando ya tenemos desviaciones, tenemos offsets, tenemos tolerancias, tenemos retardos, y en la respuesta natural del sistema, Ziegler-Nichols me da esto, entonces yo puedo sintonizar un controlador, ¿sí?
Me voy a las tablas, me va a dar un valor teórico y luego vamos a prueba y error. Eso es lo que hacemos en sintonización de controladores. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Si en la escuela tuviéramos buenos osciloscopios, podríamos ver esto. Los osciloscopios que hay, por lo menos en el laboratorio de control, son bastante malos. Son de los más baratos que encontraron en el mercado. Estos compró ¿quién lo compra? La COFA. La COFA es la que se dedica, hace todo ese proceso. Y mandó lo más corriente que hay de osciloscopios, entonces no podemos graficar esto, ¿sí? Si les va a costar trabajo sacar una respuesta de Ziegler-Nichols, porque el osciloscopio es de muy mala calidad, es de los más baratos que hay, ¿sí? Entonces no podemos ver muchas cosas, pero bueno, nos daremos una idea de cómo funciona esto, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, No, profe. Creo que por el momento no, profe. Bien, se dan cuenta de que trabajar controladores ya no nada más es entender el algoritmo, tenemos que entender el proceso, tenemos que entender cómo funciona todo esto, ¿sí? Esto es lo que hacemos en planta. Analizar esto. Cambiar parámetros, que eso es la configuración de un equipo que tú compras. Lo vas a configurar. Sintonizar el controlador solamente lo hace un ingeniero, ¿sí? Y lo hace desde el teclado de ingeniería, no de teclado de operador, ¿sí? Entonces, entramos en otras características, en otras técnicas para poder ver todo esto, ¿sí? Bien, creo que es todo lo que trae pues aquí está ya las gráficas. Aquí ya lo hicimos, aquí también viene cómo lo hizo, cómo lo trabajaron, da alguna aparte de la teoría, ¿sí? Entonces, les mando el archivo, pero aquí había que lo hicieran ustedes todos estos cálculos para que lo entendieran, ¿sí? Y hablar un poquito de por qué sintonizamos, ¿sí? Hacer la sintonización, que es llevarlo al mundo real, donde ya aparecen los retardos, donde aparecen que se sale de los límites, entonces tengo que ajustar. Y eso es lo que tenemos que hacer en planta, sintonizar el controlador. Bien, si no hay dudas, antes de que se me vaya, que no sé si lo comenté con ustedes, no vamos a ir al laboratorio el 4 de marzo, perdón, este fin de semana, este viernes. Me pidieron el jefe del laboratorio y el presidente de academia que fuéramos al laboratorio hasta acá, hasta el 4 de marzo. No sé si lo comenté con ustedes, creo que sí, ¿verdad? Sí, profe, sí nos había dicho. Sí, profe, ya lo mencioné. Bueno, esto se va a hacer hasta el 4 de marzo. Ahora, viene la parte crítica. Yo los tengo que evaluar en laboratorio con lo que ustedes decían el 11 de marzo, porque estamos ya en las fechas para subir las calificaciones, ¿sí? Entonces, debe de estar funcionando el on-off con histéresis para el 11 de marzo. ¿Está claro? Ok, profe. Sí, profe. Entonces, para que ustedes el 4 de marzo lleven todo bien armado, veamos las dudas, les haga yo sugerencias por dónde trabajarlo, y a quien le funcionó, pues perfecto, ya está, ya no tenemos problemas, me entrega y haga su reporte. Los que no, para el 11. Entonces yo hago la evaluación y el reporte me lo hacen después, porque llegamos a veces y me dicen, me entregan su práctica, la reviso, todavía no funciona, y me dicen, aquí está el reporte. La pregunta es, si no te ha funcionado, ¿cómo haces un reporte? ¿No? Suena lógico, ¿no? ¿Cómo vas a entregar un reporte de algo que no funciona? Entonces, hasta que ya funcione, les daré el tiempo, chance les puedo dar hasta una semana para que me entreguen el reporte. Porque esa es la evidencia de entrega de la práctica, que es la que yo tengo que guardar el semestre, por si me hacen una auditoría, entonces yo le digo, mire, el alumno hizo esto y me entregó esto, ¿sí? Y ya. Por eso no les damos los exámenes hasta fin de curso,
porque los tenemos que guardar. De hecho, los tenemos que guardar todo un semestre por si hacen auditoría de calificaciones. Entonces, por ahí está el por qué hacemos esto, ¿no? Entonces, quedó claro que de preferencia el 4 lo lleven ya la mayoría funcionando bien o mal, pero que funcione. Y entonces yo hago la evasión. Si no está funcionando bien, les doy la sugerencia, les digo por dónde atacar el problema para que el 11 esté funcionando, ¿sí? Ahí los interrogaré bastante del funcionamiento, a ver si ya entendieron, a ver si ya comprendieron qué están haciendo, ¿sí? Ok, profe. Bien, si no hay dudas, que tengan una buena tarde, cuídense Profe, mucho. nada más una cosa respecto a esto. Había mencionado que para el sensor teníamos que trenzarlo, ¿no? Pero no Torcerlo. recuerdo torcerlo, pero no recuerdo todo el cable o solo la punta. Todo el cable. La norma de la ISA dice, y esta está enfocada a PLCs, que la norma dice que lo debes de torcer 2 o 3 vueltas por pulgada y que debes dejar, cuando ya vas a conectar los cables a un PLC, 1 centímetro sin torcer. Si hablamos de esto, quiere decir que ¿cuánto tiene una pulgada? En milímetros. ¿A poco no saben? Lo vieron en secundaria. 250 milímetros. 2.54 centímetros. Quiere decir que se me pide 2 o 3 vueltas por pulgada, me voy a 2. Tengo 12 milímetros sin torcer. Y es lo que te dice la norma. Debe estar en el PLC al menos, por lo menos 1 centímetro sin torcer, ¿sí? Pero cuando ya lo instalamos vemos que tienes más. ¿Por qué podemos ponerle más? Porque va a ir dentro de un gabinete, ¿sí? Y ese gabinete tiene características de la EMA, ¿sí? Donde me va a permitir tener una jaula de Faraday y no tengamos problemas de interferencia. Entonces ahí entramos en otro concepto de normatividad, ¿sí? Pero entonces, lo que me preguntaba su compañero, si me dice que no debo tener al menos 1 centímetro, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tiene que ir totalmente torcido, ¿sí? Y lo podemos llevar hasta el circuito, pero ya todo torcido, para que no tengamos. ¿Qué implicaría que lo dejara, por así decirlo, 5 centímetros sin torcer? Y lo conecto al circuito. ¿Qué implica? ¿Implica un error por ruido, profe? Exactamente. Pero, ¿cuál ruido? Pues es que es simplemente como en este caso, ¿no? Que vamos con una señal muy pequeña, o sea, el sensado depende de voltajes muy pequeños. Así es. Entonces, si existe una, no sé, una generación de campo por la corriente que existe entre los cables, como cuando es en las placas, que dejas luego no se ponen las patitas, por así decirlo, o el componente a ras del PCB, se Lo que generan me está campos. diciendo es correcto y está bien, pero tengo otro efecto. No, es que no me acuerdo cómo. Tienes Bueno, entonces, allí hablamos de una fue interferencia de, se fue el nombre. Bueno, el efecto que tenemos aquí, si no lo tuerces, tienes interferencia por radiofrecuencia. La otra de que usted se refiere es interferencia electromagnética. Y aquí vamos a tener interferencia por radiofrecuencia. Si hablo de radiofrecuencia, ¿a qué se refiere? Que voy a tener señales senoidales que son como señal que van a introducirse. Si yo tengo aquí 5 centímetros, ¿cómo se comportan estos 5 centímetros? De aquí a acá. Se comporta como un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Es un tipo de antena. Es una antena, exactamente es una antena. Quiere decir que van a entrar frecuencias, ¿sí?, que tengan este periodo, o menos, ¿sí?
Y aquí va a entrar la interferencia por radiofrecuencia. Ese es el efecto de no torcerlo. ¿Sí? Que te va a entrar el ruido por radiofrecuencia. Si es de alta frecuencia, yo veo que se me va a desplazar unos milivolts, o puede ser más, el valor que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces estoy leyendo una señal errónea. Y no es la temperatura que yo quiero leer, sino que está desplazada. Ahí hay un offset. Por eso me pide todo eso. ¿Sí queda claro? Sí, Y profe, ahora, mucho mejor. cable que no tuerzas es un dipolo. Ahí entran todas las señales que tengan de alta frecuencia y se me van a sumar a la variable que estoy midiendo. Entonces ya tengo un error. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que ya no nada más es conectar, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Sí? Bien, entonces si ya no hay dudas, nos oímos el próximo viernes. Que tengan una buena tarde, cuídense mucho, feliz día.